Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos estamos bendecidos? Amén. Estamos deseosos de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Voy a invitarles a que, así como estén, alguien que me pueda decir cuál ha sido el título de esta serie que hemos estado llevando a cabo en estos últimos domingos. Es muy bien. ¿Y tus hijos siguen tus pasos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ya te has preguntado, ya le has dicho a tu esposo, a tu esposa, le has preguntado, oye, ¿tus hijos siguen tus pasos? ¿Qué creen? Pues es efectivamente que sí, ¿verdad? Tus hijos sí siguen tus pasos, puesto que viven contigo, tú los duermes, tú los bañas cuando están chicos, y tus hijos sí siguen tus pasos. Aquí la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿son pasos buenos o son pasos malos, verdad? Nuestros hijos son nuestras primeras personas que en cierta manera nos enjuician. Cuando hacemos algo, dice, caray, ¿verdad? Dicen los niños, ¿verdad? Caray. Cuando les estamos diciendo que hagan algo y cuando nosotros no lo estamos haciendo, es que algo está pasando ahí, ¿verdad? Nuestros hijos sí siguen nuestros pasos, sean buenos o sean malos. Yo decido si mis hijos, yo voy a andar en buenos pasos para que mis hijos sigan este camino. Así que en estas semanas hemos estado viendo esta serie tan importante. ¿Y a cuántos nos han sido de bendición estos temas? El Señor está nuevamente hablándonos a través de la familia, nos está hablando a la familia a través de su palabra, ¿verdad? Hemos visto que hemos aprendido sobre el arte de criar a los hijos. ¿Cuántos creen que criar a un hijo es un arte? A ver, que levanten su mano, pues. Los que crean que criar a un hijo es un arte. ¿A poco se te hace fácil, hermano, que tienes a un muchacho de 18 años decirle, ¿sabes qué? Dame el celular, ¿verdad? ¿Es fácil? Es fácil decirle a una señorita que tiene sus 13, 14 años y te dice, oye, ¿puedo yo ir a unos 15 años mañana? Y tú le tienes que decir no, porque no puede ser que vayas tú sola, ¿verdad? ¿Es fácil, hermanos? Es un arte criar a los hijos. Así como vemos nosotros a chicos, ¿cuántos han visto a un joven, a una señorita que dices, que así quiero que sean mis hijos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes, decía el pastor, se ha visto en esa tarea de decirle a algún padre, oye, ¿cómo le estás haciendo, verdad? Porque veo que tus hijos te obedecen. Veo que tus hijos pues ahí la llevan. No hay hijos perfectos. No hay hogares perfectos, no hay padres perfectos. Lo que hay en Cristo son familias funcionales, padres funcionales, hijos funcionales. ¿Cuántos de ustedes, y la pregunta también me la hago yo, cuántos hemos ido con un padre de familia a preguntarle, oye, ¿cómo estás haciéndole con tu adolescente? Que veo que, pues ahí va, porque yo tengo serios problemas. El pintor, cuando hemos visto una imagen, una pintura muy bonita, le decimos, oye, tú sí tienes un arte para esto, ¿verdad? Yo me acuerdo que aquí de joven venía un chico que ahora es un gran pintor. De la noche a la mañana, yo no le conocía sus cualidades, pero es un gran pintor reconocido. Y cuando veo sus esculturas, sus pinturas, digo, qué arte tiene, ¿no? Y cuando uno le pregunta a una persona como a ese pintor, oye, tú tienes arte en las manos, ¿verdad? ¿Saben pintar? Sí, ese don se lo ha dado el Señor. Pero si le preguntáramos, ¿cómo le has hecho? Él ha de decir, bueno, es que es una habilidad que me la dio Dios, pero yo he tenido que desarrollarla. Nosotros tenemos esa habilidad dada por Dios de ser padres, pero tenemos que desarrollarlo. Tenemos que nosotros dedicarnos para que así, a través del estudio, de la observación, de la experimentación,
Porque nosotros experimentamos a veces con nuestros hijos, ¿verdad? Al primero no sé cómo le fue, o al último cómo le fue. Pero ya una vez que ya agarramos un poco de experiencia, ya no cometemos los mismos problemas que cometimos con el primero, ¿verdad? A mi hijo, el primero, alguien me dijo, no, es que tiene una pequeña alergia, báñalo con agua de garrafón, ¿verdad? Dijimos, pues ¿cuánto, verdad? Y otro, no, que hazle esto, aquello, y le hicimos tanta cosa. Pero ya con el cuarto, no, pues ya hasta acá casi salió bañándose solo, ¿verdad? Imagínense, hermanos, con la experiencia, con la observación, con el día a día, uno puede lograr algo. Es un don de Dios, una habilidad, pero yo tengo que desarrollarla. Eso es lo que hemos estado viendo en estas semanas. Es una habilidad que Dios me ha dado como padre, pero yo tengo que desarrollarlo. Si nosotros somos hijos de Dios, limpiados por su sangre, separados del mal por Dios, entonces Él ya nos ha dado la habilidad de criar a hijos en la disciplina y en la amonestación de Dios. ¿Lo entendemos? Si ya hemos sido limpiados nosotros con la sangre de Cristo, hemos sido justificados, entonces sí podemos instruir, educar a nuestros hijos en amonestación y en la disciplina de Dios, según Efesios 6:4. Disciplina y amonestación de Dios. Si ya he sido yo redimido por la sangre de Cristo. Decían las abuelitas, primero lo primero, ¿verdad? ¿No se dan cuenta? A veces nuestros hijos quieren comer el postre antes de comerse las verduras. Ya quiero la piña, ya quiero, o quieren tomar mucha agua, ¿verdad? Le decimos, no, agua hasta que te termines la comida. Primero lo primero, decían las abuelitas. Y de ahí viene este tema de esta mañana, que se llama una conversión definitiva. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Gracias a Dios. Y cuando hablamos de una conversión definitiva, es de que tenemos que hacer primero lo primero. Hay un proverbio que dice, no pongas el carruaje delante del caballo. Muchas familias, muchos padres queremos tener hijos para Dios, criar hijos para el servicio a Dios, pero sin Dios. Básicamente estamos poniendo el carruaje delante del caballo, ¿verdad? Y eso es algo ilógico. El carruaje tiene que estar atrás y el caballo tiene que jalar al carruaje. Cuando nosotros queremos educar a nuestros hijos en el temor y en amonestación y en la disciplina del Señor sin Dios, como que estamos dándole golpes al viento, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor es muy exacta para nosotros y es ahí donde yo quiero que me acompañen a leer en segunda carta a los Corintios capítulo número 5, versículo 17. Es un versículo ya conocido por la mayoría. Lo voy a leer una vez y ustedes por favor me acompañan leyéndola. Dice así, 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Lo podemos leer todos juntos? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo encontraron? Dice así, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo comienza diciendo, si alguno está en Cristo. Está en Cristo. Quiere decir, si alguno permanece en Cristo, si tiene como su centro, como hemos cantado hoy, si tiene como su centro al Señor Jesús en su vida,
es nueva criatura. El mismo Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Y esa palabra nada incluye el criar a los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Esa palabra nada incluye seguir fielmente a Dios. Esa palabra nada podéis hacer incluye el amar la disciplina de Dios, el amar su palabra, cumplir su palabra y andar en ella. ¿Qué necesitamos entonces? Estar en Cristo. Voy a invitarle que así como estamos, inclinemos nuestros ojos y oremos al Señor diciéndole, abre mi entendimiento para que yo entienda esta palabra tuya, oh Señor. Amado Padre, cuánto te agradecemos que tu presencia esté aquí con nosotros. Gracias porque tú nos has dado una familia. Gracias, Señor, porque me has dado a mí la bendición de ser padre, y con ello, Señor, yo tengo una gran obligación, una gran responsabilidad de criar a mis hijos en amonestación, en disciplina tuya, oh Dios. Por eso te doy gracias por tu presencia que siempre nos asiste. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero si alguno está en Cristo. Las primeras cosas ante todo, ¿verdad? A veces nos esforzamos, las familias, por tener hogares, como les digo, funcionales, pero principalmente cristocéntricas. Como hemos cantado hoy, el centro de mi vida eres tú, el centro de mi familia eres tú, el centro de la iglesia eres tú. Nos afanamos con buscar, que nuestros hijos busquen a Dios, que tengamos hijos que amen a Dios. Pero si en nuestro hogar no está el Señor, pero si en mi vida no está el Señor Jesús, si yo no estoy en Cristo, nada puedo hacer. Quiere decir que estoy poniendo el carruaje delante del caballo, ¿verdad? Para que nos entendamos. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Comenzar a criar a nuestros hijos para el Señor Jesucristo sin conocerlo y sin tener una relación vital con Él es idéntico a lo que estamos hablando. Hacer las cosas no de una manera ordenada. Yo necesito estar en Cristo. Necesito poner a Cristo primeramente en el centro de mi vida. Primeramente en el centro de mi hogar. Los hogares necesitamos muchas cosas. El hogar necesita un trabajo. El padre de familia necesita trabajar para mantener y sostener a una familia. El padre o una familia necesita del colegio para que estudien los hijos. Necesitamos de los hospitales, de los maestros. Necesitamos de la iglesia. Pero eso no debe ser el centro de nuestro hogar. El centro de nuestro hogar debe ser Jesucristo. Cuando hay padres de familia que quieren el bienestar de sus hijos y se van por el camino del trabajo, porque es bueno trabajar, no es malo trabajar. Pero de tanto que están enfrascados en este lado del trabajo, se están olvidando que el centro es Cristo. Y hemos tenido momentos en que vienen los hermanos o las personas y dicen, ¿en qué momento perdí a mi familia? ¿En qué momento mis hijos dejaron de oírme? ¿En qué momento yo dejé de ver a mis hijos a los ojos, verles el alma? ¿En qué momento dejé de escuchar a mis hijos que me estaban diciendo, te necesito aquí en la casa? Entonces perdemos nuestro centro por el trabajo. A veces los estudios. A veces los jóvenes dicen, oye, papá, pues tengo un proyecto, ¿verdad? Y necesito el domingo.
Algunos jóvenes que están trabajando dicen, es que yo no voy a poder el domingo porque trabajo. Y yo les he recalcado, un cristiano que trabaja en domingo puede pedir permiso y sí le dan el permiso. No les estoy diciendo que renuncien a ese trabajo. Pero un buen trabajador, ¿a qué buen trabajador se le puede negar un permiso? Díganmelo ustedes. Si tú eres un buen trabajador, un buen obrero y pides permiso en domingo, te lo van a dar porque eres bueno. Entonces, la realidad es esta, que estamos como iglesia, pero a veces nos ha pasado que por estar tanto en la iglesia, hermanos, hemos estado tan metidos en la iglesia que perdemos el centro que es Jesús. Cuando nos damos cuenta, y la familia, ¿dónde quedó la familia, verdad? Y tenemos que regresar a ese centro, si es que no lo hemos perdido. Hay una parábola que nos describe Federico J. Hugel en un libro que se llama La cruz sin velos. Habla acerca de la historia de un almirante que estaba cerca del Polo Sur realizando una investigación científica. Este almirante dice que estaba en una pequeña choza, en un lugar de información. Estaban haciendo unas prácticas científicas y él decide salir un rato de esa choza, pues está en el hielo y todo, y quiere respirar un poco de aire frío y empieza a caminar, sale de su choza y empieza a caminar, a distraerse un poco. Un buen tiempo caminó, de repente él se para y vuelve en sí y se da cuenta que se ha separado muchísimo de su lugar, de su casita. Este hombre regresa y ve todos los caminos idénticos y dice, ¿cómo voy a hacerle para regresar? Él sabe, como buen explorador, dice, yo sé que si regreso en línea directa hacia atrás y no topo con mi chocita, todo sentido de ubicación, toda dirección se me va a perder. Lo que hace este hombre, lleva una vara, le amarra un cordel que llevaba, algo vistoso, se lo amarra y lo clava en la nieve. Este es mi centro, dijo él. Este será mi centro. Continuamente, entonces lo que hace enseguida es mirar hacia atrás y tomar un ángulo. Dice, voy a ir hacia ese ángulo. Y empieza a caminar. Empieza a caminar una buena distancia y se da cuenta que no topa con su choza. Entonces vuelve a regresar a su centro porque dentro del radio de su visión él está contemplando ahora su centro. Y nuevamente toma otro ángulo y empieza a caminar buscando su casita. Camina, pero al darse cuenta que no topa con su casita, él no se desespera, porque dentro del radio de su visión está ¿qué? Está su centro. Vuelve nuevamente a su centro. Lo hace una y otra vez. La quinta vez toma un nuevo ángulo y sigue caminando y topa con su casita. ¿Él se salvó? Esta pequeña parábola nos indica, hermanos, nosotros como padres, de que en este mundo de tinieblas, en este mundo donde nuestros hijos tienen mucha presión, si ustedes hablaran con sus hijos tienen mucha presión en el colegio, con las amistades, de tal manera que nosotros debemos establecer nuestro centro como padres, para que si en un momento nos enfrascamos en el trabajo, que es bueno trabajar, es bueno mejorar económicamente, tengamos en el radio de nuestra visión ese centro que es Jesús, la cruz del Calvario. Qué hermoso canto que hemos cantado hoy y que dice, el centro de todo eres tú, Jesús. ¿Y quiénes pudieron cantar el centro de mi familia eres tú? Que si en un momento que Dios permite que el papá o la mamá tenga que hacer un grado más de estudios, adelante, es bueno mejorar, pero sin perder de vista a Cristo. ¿Cuántas familias, cuántos hombres que se han enfrascado en cosas buenas, no malas? Estamos hablando de estudios, de trabajo, de mejoras. ¿Cuántos se han enfrascado en esa área de tal manera que perdieron el centro?
Y si no tienen en su radio de visión a Jesucristo, eso los va a orillar a desviarse. Y estarían perdidos. Nosotros tenemos que hacer lo primero, tener una convicción de que Cristo está en nosotros. Amén. Para que esa habilidad como padres tenga esa fuerza y podamos lograr con éxito la crianza de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice un canto que cantábamos antes: con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. Con Cristo en mi barca, con Cristo en mi familia, con Cristo en mi vida. No nos vamos a desviar. Cristo será nuestro centro. El Evangelio será lo que estamos proclamando y no nos vamos a perder. El Padre podrá ir a su trabajo, podremos ir a trabajar en la iglesia, podremos estar en el colegio, pero nuestro centro es Jesús. Y con eso lo vamos a poder guiar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos damos gracias a Dios por esa gran cruz del Calvario que está en nuestro horizonte, que la podemos ver? Dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levanta. El cristiano que ha nacido de nuevo ya no puede pecar. Y a veces cuando peca, él siente un dolor por haber causado un daño a nuestro Dios. Inmediatamente regresa al centro, inmediatamente confiesa su pecado, se arrepiente y nuevamente está en el camino. ¿Damos gloria a Dios por eso? El que no está en Cristo no es nueva criatura. Puede pecar y no se da cuenta y vuelve a pecar. Dice, total, el viernes de vigilia voy a pedir perdón y Dios me va a perdonar. Eso no puede suceder. Porque el que ha sido comprado con la sangre de Cristo ha sido justificado. Dios lo ha declarado justo. Mi pecado ha sido imputado a Cristo. Y la justicia perfecta de Cristo me ha sido imputada a mí. Yo ya no vivo yo, decía Pablo. Cristo vive en mí. Nos damos cuenta de la importancia del nuevo nacimiento, de la importancia de una conversión genuina, mis hermanos. Jóvenes que están en esta mañana, ustedes serán padres el día de mañana. Ahorita son hijos. Pero nosotros como padres necesitamos nuevamente recordar que si nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo, tenemos esa habilidad, esa bendición, ese soporte del Espíritu Santo para criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación de Dios. Amén. Y todo lo demás será añadidura. Amén. Los muchachos irán bien en escuela. Las señoritas podrán saberse comportar. Tendremos la autoridad de Dios. Pero si primeramente nosotros como padres le entregamos nuestra vida al Señor. Hay ocasiones en que ha habido una familia que cuando tenían a sus hijos chicos, los hijos chicos nos siguen a donde quiera, ¿verdad? Tienen 3, 4 años, 5 años, les encanta ir con nosotros. Y los tenemos que llevar porque no los podemos dejar solos. ¿Verdad, hermana? No los podemos dejar a los chicos. Pero cuando tienen 19 años, ahí es el problema. Esta familia vio que se le estaba derrumbando su mundo, su hogar, porque ya los hijos ya no, les decían sí y ellos decían no, ellos decían rojo y tú decías azul, ellos decían tarea y no tarea, querían entrar a la universidad y tú querías esto y ellos decían lo otro, todo lo contrario. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una pausa, como varios de nosotros hemos hecho en muchas ocasiones, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando. Empezaron a hacer una observación a su interior del hogar y concluyeron que no habían nacido de nuevo. Esos padres no habían nacido de nuevo. Se dieron cuenta que cómo iban a tener hijos para Dios sin Dios en su hogar. Se dieron cuenta que cómo iban a poder criar a sus hijos en amonestación si no estaba el Señor. Lo primero
Entonces fuera a tiempo la palabra del Señor. La palabra de Dios está a tiempo, mis hermanos. Amén. ¿Y cuántos damos gracias al Señor? Fíjense que cuando uno recibe al Señor Jesús en su corazón de una manera responsable, cuando tú vienes al Señor en arrepentimiento y fe, fíjense lo que pasa. Voy a invitarles a que busquen conmigo Ezequiel, en el libro de Ezequiel 36:25. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo venimos de manera sincera ante Dios y le decimos: aquí estoy? Le confiesas que eres pecador y crees que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y te puede dar vida nueva. Ezequiel 36:25 es una promesa para nosotros y yo quiero que ustedes la guarden. Olvídense de lo que yo he estado diciendo, pero no olviden esta parte para nosotros. Dice así, Ezequiel 36:25 al 27. Fíjense lo que hace Dios con nosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Cuántos lo reciben? Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjense lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, ¿cómo dice su Biblia? Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Qué ayuda del Señor. Y entonces si a mí me está dando molestia, si a mí me está dando mucho trabajo obedecer los preceptos del Señor, es que yo tengo que venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque aquí lo dice. Cuando un corazón es duro, no va a entrar la palabra del Señor. Por eso dice el Señor: quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Nuevo pues. Primero nos rociará agua limpia, dice, y seremos limpios de todas nuestras inmundicias. Cuando tú y yo no ejercemos una autoridad, es que no tenemos la autoridad moral para que le digamos a nuestro hijo: esto no se hace. Pero si le decimos a su hijo: esto no se hace, y nos ve haciéndolo, estamos poniendo el carruaje antes del caballo, para que nos entendamos. Amén. Pero dice Dios en su gran amor y en su bondad: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu de poder, ese espíritu que te hace decirle no al pecado, ese espíritu que te dice: busca al Señor. Y Él va a poner amor para la palabra, para sus preceptos, para su ley, y todavía nos va a ayudar a ponerlo por obra. ¿Cuántos damos gracias al Señor por su espíritu, por su palabra y por lo que Él ha hecho por nosotros? Amén. Algunos van diciendo: wow, todo esto, con razón me ha costado trabajo. No es tarde, mis hermanos. La salvación nos da un corazón nuevo. No se limita solamente a componerlo. Dios promete quitarnos el corazón de piedra que no quiere atender a la palabra, que no quiere dar amor, que no quiere tener paz, y nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, el cual trae paz, ama la justicia de Dios y nos ayuda a ponerla en práctica. Mi hermano, mi hermana, tu hogar para Dios tiene que fundarse sobre una conversión definitiva. ¿Me oyeron?
Nuestro hogar tiene que fundamentarse sobre una conversión definitiva. Hemos visto cómo, y es bueno, que algunos matrimonios toman algunos cursos para ser padres, algunas enseñanzas, ¿verdad? Van a cursos, van con algún profesionista que les ayude a entender a sus hijos, porque es bueno conocer esto. Conocer cuando nuestro hijo es pequeño, qué problemas puede tener, cuando nuestro hijo entra en una adolescencia, a entenderlo y a saber guiarlo, es bueno. Y nos afanamos por hacer todo esto. Bueno, pues llévalo a pasear, llévalo a tomar un café, es bueno. Pero dijo Jesucristo, si tú estás separado de mí, nada podéis hacer. Todo lo que tú quieras hacer va a ser algo temporal. A veces tenemos tranquilos a nuestros hijos, ¿verdad? Barre y barren. Lava el baño y lava el baño, ¿no? Qué padre. Pero a las 2 semanas que se les metió quién sabe qué en la cabeza, no quieren nada. Es más, nos ven y parece que traen pistola en los ojos, ¿no? Los que tienen hijos jóvenes. Sí, hermanos, esa es la realidad. Porque nuestros hijos pasan diferentes momentos en la vida. Y uno tiene que aprender a entenderlos. Pero por tanto que yo esté yendo a aprender, yendo a cursos de escuela para padres, por tanto que estemos yendo a eso, necesitamos ese corazón nuevo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a buscar en la Biblia lo que dice el Salmo 127:1. Hemos buscado textos que ya se saben porque lo más importante es el objetivo. Dice Salmo 127:1. A ver, ustedes lo leen. O alguien que ya lo tenga lo puede leer fuerte. ¿Qué dice? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si en tu vida no ha habido una conversión genuina, mi hermano, hagas lo que hagas, vayas al psicólogo, vayas a la escuela para padres, le hables, les compres, los corrijas, el hogar no va a ser edificado. Y dice la Biblia en una de las parábolas, el que oye mis palabras, dice Jesús, y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y esa casa sobre la roca que fue edificada, dice que vinieron los vientos fuertes, el agua, y esa casa no se cayó. Pero, dice Jesús, si hoy el que oye mis palabras y no, el que me escucha y no pone en práctica mis palabras, también lo voy a comparar con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. ¿Estamos escuchando la voz del Señor? Porque está en su palabra. Si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajas, mi hermano. ¿Lo entendemos? Hay una vida de un hombre que poco se ha hablado en este sentido, que es Noé. Dice Hebreos 11:7. Ustedes saben la historia. Dios le dice a Noé: construye un arca para que entres tú y tu familia y puedan ser salvos, porque yo voy a destruir esta tierra. Dios no vio a un hombre más justo como Noé en esos tiempos difíciles. Dicen que en los tiempos de Noé había maldad, había pecado. Ya Dios lo puede hacer, pero en ese momento dijo Dios: voy a terminar con todo esto de una vez. Imagínense, en un lugar donde no llovía, que te pongan a hacer una arca. A ver, lleva semillas al desierto, ¿no? Lleva semillas de frijol y de maíz y llévatelas al desierto y échalas en la arena. Algo así le ha de haber mandado el Señor, porque no llovía en ese tiempo, en ese lugar. Pero ¿cómo hizo Noé?
Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor. Él preparó el arca. No sé qué le dijo a sus hijos. Bueno, ellos lo siguieron. Yo les pregunto, cuando los hijos de Noé entraron en el arca, ¿él los forzó a entrar en el arca, mis hermanos? ¿O los convenció? ¿Qué creen? ¿Los forzó a entrar a la barca o los convenció? Pues ninguna de las dos cosas. Ellos entraron voluntariamente. La Biblia nunca dice que les dijo, hijos, fíjense que no. Cuando ya empezó el tiempo, ellos ni siquiera nubes veían y les dijo, órale, vamos para adentro. Bueno, no sé, creo que ya ni les dijo, los muchachos ya entraron, ¿verdad? Dice la Biblia que entraron voluntariamente. ¿Cuántos de nuestros hijos que tienen 18 años les dijo, hijos, vámonos a la iglesia? Sí, papito. ¿Vas a entrar a la escalera educativa? Sí, ¿verdad? Tenemos que darles algo, prometerles algo. ¿Sí o no? Así lo hemos hecho. Pero no está hablando la Biblia que así debe ser. Nosotros debemos dar pasos de fe de tal manera que nuestros hijos sigan nuestros pasos. Yo no le tengo que decir, hablando de esta manera a mi hijo, vámonos a la iglesia. Él ya tiene que ir, es más, va a ir adelante de mí. Amén. Pero primero, lo primero, ver, hermanos, ¿cómo es que ocurrió que Noé logró tal cosa, hermana Lolita? ¿Cómo lo lograría? Dice Génesis 6, versículo 8 y 9. Génesis 6. Porque a veces nosotros decimos, ¿cómo es que le hizo que voluntariamente sus hijos entraron en el arca? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿varón qué? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Dios caminó con Noé. Decía el pastor, ¿qué cosa me gustaría que pusieran ahí cuando yo fallezca, verdad? Algo así. Daniel caminó con Dios. Wow, ¿verdad? Pero cuando tú y yo caminamos con Dios, nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. No los tenemos ni siquiera que invitar. No los tenemos que exhortar a que sigan caminando. No los vamos a tener ni que forzar cuando el padre y la madre están caminando con Dios. Nuestros hijos voluntariamente lo van a hacer. Ellos sabrán el camino. Agradecemos al Señor por su palabra, ¿verdad? Así era Noé, varón justo. Y dice, con Dios caminó Noé. Como que se nos está abriendo el panorama. Con razón. ¿Cuántos problemas hemos tenido con los muchachos, con los adolescentes? Aún casados y seguimos teniendo problemas con ellos. Aún ya tenemos nietos y aún todavía, ¿verdad? Tiene que estar el papá empujando, convenciendo, regañando, exhortando. Noé logró atraer a su familia a la fe porque él andaba en la fe. ¿Sí lo entendemos? Noé logró atraer a su familia a la fe porque él andaba en la fe. De Noé, ¿qué podemos decir? Génesis 7:1. Le dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de las generaciones. Te he visto justo delante de las generaciones. A tu familia te he visto justa delante de tantas familias.
que hacen lo que quieren, que a sus hijos le dan lo que ellos quieren, a la hora que ellos quieren. Estamos en una situación social donde queremos que nuestra familia también tenga aquello otro. Y nos esforzamos, nos metemos a más horas extras en el trabajo. Tratamos de llevarlos a un colegio aún todavía, entre comillas, mejor porque es más caro, pero porque este tiene popularidad. Tenemos que llevar a nuestros hijos a unas buenas vacaciones. Tenemos que, etcétera, etcétera, hacer muchas cosas. Pero nos damos cuenta que nuestra familia no es como las demás familias. Amén. Nuestra familia tiene que seguir al Señor. Porque cuando yo esté, el Señor me va a pedir cuentas no de sus hijos. Me va a pedir cuenta de mis hijos, de mi familia. ¿Estamos de acuerdo? Noé caminó con Dios. Y eso que no estaba el Espíritu Santo como lo está ahora en estos días. ¿Nos damos cuenta? Por la fe. Por eso Noé está nombrado entre los héroes de la fe. Porque creyó. Nosotros ahora tenemos su Espíritu que nos guía. Tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo no lo podremos hacer? ¿Has nacido de nuevo genuinamente por medio del Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Has nacido de nuevo genuinamente? ¿Acaso siempre vives en victoria sobre el pecado personal? Tenías un pecado hace 2 años, pero ya lo venciste porque ya es un tiempo. Pero si ese pecado de hace 3 años, de hace 10 años, aún sigue, no has tenido victoria sobre ese pecado. ¿Es Dios una realidad para ti? Que cuando tu hijo se enferma, lo primero que haces es orar por él. Que cuando tienes una aflicción en el trabajo, oras con tu esposa. No estoy diciendo que no hacemos uso de la medicina, no hacemos uso de lo que tenemos a nuestro alcance, pero cuando tenemos una situación de problema, recurrimos los esposos a Dios, o lo resolvemos nosotros solos, o nos ayuda la comadre o el compadre. Cuando tú tienes un problema con tu hijo, le hablas de Cristo, le dices que Dios le ama y que ha comprado su vida. Son preguntas que sinceramente nos hacen pensar si nuestra conversión ha sido genuina o definitiva. Esa es una palabra para los que estamos adentro en casa, que pensamos que porque en una ocasión un pastor dijo: ¿quién quieres recibir a Cristo? Y levantaste la mano y repetiste una oración que Él te guió. Pero si no fue genuina, y te das cuenta porque los pecados siguen, la conducta continúa, las adversidades vienen cada día peores. O si tú te convertiste porque te tenías que casar con la chica de tus sueños y el pastor te dijo: no los puedo casar porque usted no es cristiano. Entonces tú, como estabas muy enamorado, le dijiste al pastor: ¿qué tengo que hacer entonces? Y el pastor dijo: bueno, vas a aceptar a Jesús. Y oró contigo. Y tú repetiste la oración porque estabas enamorado, ¿verdad? O aquella ocasión también que dijiste: pues es que para que presenten a mi hijo me tengo que bautizar, dependiendo de las reglas de cada iglesia, pues te tienes que bautizar. Pues bautíceme, pastor, ahí en una celebración, y ya te bautizaste. Pero los pecados continúan, las actitudes continúan. No fue una conversión genuina. Y muchos hemos pensado que como en aquella ocasión lo hicimos, ya, eso fue todo. Juan dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y yo creo que hoy la invitación del Señor es: dame, hijo mío, tu corazón. Queremos tener un hogar para Dios. Tengamos a Dios. Queremos hijos para Dios. Tengamos a Dios en el hogar, como ese centro, para no perdernos. Nosotros como humanos a veces tendemos a irnos un poquito para el trabajo, un poquito por el estudio, un poquito las presiones del hogar, pero si nuestra perspectiva de visión está a Cristo, podemos regresar nuevamente a Él y nuevamente trazar nuestra línea de dirección y seguir adelante. Romanos nos habla de que nosotros podemos clamar al Señor. Dios está en perspectiva, lo podemos ver, lo hemos conocido, lo han predicado y podemos clamar a Él para ser salvos. Yo en esta mañana yo te voy a invitar a que tú de una manera honesta puedas ver a tu vida y decir: he recibido a Cristo, soy un cristiano genuino, mi conversión fue definitiva, he visto un cambio, así como lo hubo con Pablo. Pablo era un mal hombre, era un malhechor, era un asesino, pero cuando se encontró con Jesús, ¿cómo fue su vida? Totalmente diferente, radical. Hasta su semblante ha de haber cambiado. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, jamás podremos ser igual, mi hermano. ¿Has tenido ese tipo de conversión? Cuando tú y yo nos encontramos con Cristo, nuestra vida va a tener un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos un antes y un después? Hemos cantado la canción que a mí tanto me gusta, que dice: con un encuentro contigo jamás seré igual. Jamás seré igual. Dios puede cambiar hasta tu semblante, puede cambiar tus líneas de expresión, les decía en la mañana. Y puede ser un cristiano verdadero. Hijos sirviendo al Señor y siendo buenos ciudadanos en nuestro estado. Entonces le daremos la gloria al Señor por la familia. Amén. Le daremos la gloria al Señor porque nosotros somos siervos, ¿qué dijo el pastor? Siervos inútiles en esto de criar a los hijos. Pero ahora en Cristo, como somos nueva criatura, tenemos esa bendición del Señor. Amén. Yo les voy a invitar a que cierren sus ojos ahí donde están mis hermanos y que tú puedas reflexionar en esta tarde, que te puedas acercar al Señor y que le puedas decir: Señor, te entrego mi vida si aún no lo has hecho. Invoca el nombre del Señor. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ven en arrepentimiento en fe. Ven en arrepentimiento y fe al Señor. Tú le dices: te entrego mi pecado. Y hay un intercambio, Él te da su justicia perfecta. No tienes que hacer nada, solo venir y decirle todo a Cristo: yo me entrego con el fin de serle fiel. Siga hablando con Dios. Por favor, confiésale al Señor y dile: de aquí en adelante va a ser diferente. Él va a esparcir sobre ti agua limpia y van a ser limpiadas todas tus inmundicias. Él va a quitar todos tus ídolos
Él te dará un corazón nuevo, pondrá sobre ti su espíritu, y Él hará que andes en sus estatutos y que guardes sus preceptos y que los pongas en práctica. Eso es, sigue al Señor. Las lágrimas también dicen mucho. Si no puedes hablar y tus lágrimas están diciéndole al Señor: yo me entrego a ti, oh Dios.